en el corazón. Amén. Para que la palabra llegue a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres bueno, Señor. Y tú, Padre, nos has dado tu palabra, no para que quede en nuestra mente, sino para que llegue en nuestro corazón y produzca todo aquello por cual lo enviaste. Señor, en el nombre de Jesús, tú eres un Dios poderoso, glorioso, Señor. Y vamos a experimentar, Señor, tu poder en nuestras vidas cada vez más. Yo te pido que esta palabra llegue al corazón de mis hermanos para que sea de gran edificación. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Tome asiento, amados hermanos. Es importante, mire, Dios ha estado como un torbellino así, trayendo palabra sobre la voluntad de Él, sobre nosotros sus hijos. Es como cada vez, no sé si le ha pasado, pero cada vez que veo un pasaje, es como si viera algo en el pasaje que no veía antes. Y digo, santo Dios, si aquí estaba. El apóstol Pablo oraba y decía, yo no doy gracias, no dejo de dar gracias por todos ustedes. Y oro a Dios para que puedan comprender y entender la voluntad de Dios para sus vidas. Amén. Más o menos así lo dice. Para que tengan sabiduría y conocimiento espiritual. Y yo leía, no vamos a hablar de ese verso, es la introducción. Veía y decía, Señor, qué importante es conocer tu voluntad. Qué importante. ¿Ustedes creen que sea importante conocer la voluntad de Dios? ¿Cree o no cree? Qué importante será conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque dice la palabra que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de ¿quién? ¿Qué pasará? Será concedida. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, y es un choque muy fuerte, porque todos nosotros hemos sido, mire, cuando somos adoctrinados, es bien difícil romperlo. Es como una jaula, cierto adoctrinamiento, con error. Pero cuando Dios logra romper eso, y nosotros lo rompe porque ahora conocemos su voluntad, entonces, cuando eso sucede en la vida de una persona, lo único que sigue es que su voluntad se manifieste en nuestras vidas. Amén. Tenemos que conocer la voluntad de Dios. Y hemos dicho, la voluntad de Dios es buena. Diga conmigo, buena. Dígalo sin miedo. Buena, agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y es sin interpretación. Lo que es bueno, es bueno. Amén. No, que para lo mejor para ti, pero no, lo que es bueno es bueno. Dice Dios que toda dádiva que proviene de Dios, o sea, todo lo bueno que proviene de Dios, todo lo bueno proviene de Dios. Toda dádiva y todo don perfecto proviene ¿de quién? De Dios. Así es. Tenemos que conocer la voluntad de Dios, porque entonces cuando la conocemos sabemos qué pedir. Mire, ahorita le voy a leer un pasaje del sembrador. Dice la palabra que un agricultor salió a sembrar. Recuerda esa palabra en Lucas 8:5. Hoy yo soy un agricultor que salió a sembrar. Y vengo a sembrar la palabra y tengo todos los domingos sembrando la palabra que Dios nos da. El gran agricultor. Amén. Pero salimos a sembrar la palabra. Y la palabra de Dios no vamos a abundar más que en el significado de lo que es el 5 y el significado de lo que es el 8. Es lo que vamos a ver. Dice, un agricultor salió a sembrar.
A medida que esparcía la semilla por el camino, algunas cayeron sobre el camino donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Salimos y como agricultor venimos a soltar la palabra de Dios, porque la palabra dice en Lucas 8:11 dice que la semilla es la palabra de Dios. Venimos a soltar la palabra de Dios. La semilla, sembrarla en los corazones, no en las mentes. Quiero que ponga atención, amado hermano, que se ponga atento. El enemigo de muchas formas va a querer quitarle de su mente y de su corazón la palabra. ¿Qué significa? Que los pájaros se la coman o que la semilla sea pisoteada. Jesús la interpreta en el 12. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crea. Viene la palabra de Dios, la recibimos, pero el enemigo viene, te la arrebata y impide que creamos la palabra de Dios. Si yo le digo, mire, la religión ha dignificado, aquí lo apunté. Fíjese, necesito que veamos este tema. La religión, en sus muchas formas y nombres y variantes, ha dignificado la pobreza con piedad, el sufrimiento con virtud, las cargas, y la opresión con la humildad y la escasez con la santidad. Eso es lo que ha hecho la religión. Y eso es lo que nos han enseñado por mucho tiempo, la religión. Si eres pobre, eres santo. Yo conozco unos pobres bien diablos, ¿eh? Si eres rico, eres un malvado. Yo conozco gente rica, muy buenas personas, bien dadores, bien llenos del Señor y personas que bendicen a manos llenas. Amén. No necesariamente, no está el tener o el no tener. Primeramente está en creer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mire, le decía hace ratito a Sebastián cuando llegó, algo que me puso el Señor que le dijera. Dice así, ay, aquí lo apunté. Aquí está. Dice la palabra de Dios que Él nos pensó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Así dice, en Cristo nos escogió. Imagínese, usted y yo estuvimos, tú Jessy, estuviste en los pensamientos de Dios antes de que todo se hiciera. ¿No es maravilloso? Y dice la palabra de Dios que sus pensamientos son bien chiquitos. No, ¿qué dice? Son más altos que ¿qué? Que los nuestros. Y sus caminos, ¿qué son? Más altos que nuestros caminos. ¿Dice eso o no dice eso? En Dios yo le pregunto, ¿hay defecto? ¿No? ¿Seguros? Dice la palabra que en Él no hay variación, ¿verdad? Que Él es luz inaccesible. Imagínese, ese Dios tan grande y poderoso, ¿cómo cree que lo pensó a usted? ¿En miseria? O sea, Dios pensó y dijo, para no poner a ningún ejemplo de aquí, Petronilo, lo pensó y dijo, ay, lo voy a bendecir con una miseria grande a Petronilo, para que sea santo. ¿Usted cree eso? No, lo voy a pensar en depresión, en ansiedad. Dios, ¿usted cree que lo pensó así? No.
Dice la palabra de Dios que nosotros somos hechura suya, y en la Nueva Traducción Viviente dice, somos la obra maestra de Dios. Así dice. ¿Usted cree que Dios va a pensar a su obra maestra en perdición, en dolor, en miseria? No. Dios nunca nos pensó así. Nunca Dios te pensó en la situación que tú tengas que sea contraria a la voluntad de Dios. Nunca. Él te pensó salvo, justificado, bendecido, prosperado, sano. Así nos pensó Dios. Esa es la voluntad de Dios. El dilema está, ¿y por qué no lo estoy viviendo? No te preocupes, lo vas a vivir si lo crees. Si permaneces creyendo, lo vas a vivir. No hay forma de que no se manifieste, no hay. No es que no tengas fe, es que hay que dirigir la fe y permanecer dirigiendo nuestra fe hacia el lado correcto hasta que se cumpla. Aleluya. Porque toda cosa que tú pidas al Padre, que sea voluntad del Padre, eso será hecho. Aleluya. Así dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y si la voluntad del Padre es que tú estés bien, entonces ¿cómo debes estar? Bien. Dice la palabra, estuve mandando hoy mensajes en la mañana, que cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, salió derrotado, pobre, enfermo, con dolores. ¿Dice eso? No dice eso. No dice eso. Dice que salió. Eso quiere decir que la voluntad de Dios es que seamos salvos. Salió. Amén. Usted salió del mundo. Usted fue rescatado por Cristo. Y dice la palabra de Dios que el pueblo salió con oro y con plata. ¿Cómo salió? Así es. Porque la voluntad de Dios, amado hermano, todos lo espiritualizamos nada más. Dijo Jesús que es que tuviéramos en ese tiempo y en el venidero. La voluntad de Dios es que estemos, diga conmigo, prósperos. Dígalo sin miedo, prósperos. Y para aquellos que les caiga el pensamiento del evangelio, de la prosperidad, no se preocupe, no estamos diciendo que usted pueda hacer un intercambio con Dios. No, lo que estamos diciendo es que la voluntad de Dios es que usted sea próspero. Así como prospera su alma. Amén. Que estemos bien, diga conmigo, que estemos bien. Dígalo, que estemos bien. Esa es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y dice que ningún enfermo se encontró en su pueblo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para los que están sufriendo alguna aflicción, yo te voy a decir una cosa: la estás sufriendo, no te preocupes, no te congojes, no te sientas mal. Dios sí o sí, porque esa es su voluntad, la va a manifestar en tu vida. Aleluya, amén. Si te faltan recursos y crees la palabra, sí o sí, Dios va a bendecir tu vida, sí o sí. Si te sientes cautivo, sí o sí, Dios va a romper toda cadena que te quiera atar. Aleluya. No importa el mal que tengamos, la situación, esa es la voluntad de Dios. Y la salida de Egipto es una figura de la salida del mundo. Moisés es la figura de Cristo en el Antiguo Testamento, la sombra de lo que iba a venir. Ahora es mejor. Pero nos han enseñado muy diferente. Nos han enseñado que desear las cosas buenas que Dios hizo para sus hijos es pecado. Un hermano luego me sacó un verso y me dijo que el deseo del hombre es en continuo pecar. No son buenos los deseos, ¿sí? Dice la palabra, pero ellos no tenían a Cristo, ellos no estaban justificados, ellos no habían sido santificados. Dios hizo todas las cosas para los inconversos. ¿Sí? ¿Para quién las hizo? Para sus hijos. Los inconversos se aprovechan de eso y las toman y las agarran. Pero todas las cosas buenas que existen en el mundo fueron hechas para los hijos de Dios.
Y la religión te ha enseñado que desear tú tener prosperidad, eso no es de Dios. No, eso no es bueno, hermano. Usted tiene que desearse en miseria. Y decía una persona, porque Cristo fue pobre. Hombre, tu hermana. Cristo es el dueño del universo. Cristo no puede ser pobre. No, Cristo nunca relacionó el dinero. El ministerio de Cristo tenía bolsa de ofrendas. Una sola ofrenda valía el sueldo de un año, un perfume. Un solo perfume que había en la bolsa de las ofrendas valía el salario de un año. ¿Cuál es el salario? El salario mínimo, 10,000 pesos. No, el mínimo legal. No, ya es más. Es un poquito más, pero vamos a ir 5,000 por 12. Una sola ofrenda. Dice la palabra de Dios que la esposa del administrador del palacio de Herodes financiaba el movimiento de Cristo y los apóstoles. Aleluya por las mujeres. Un aplauso por las mujeres que tienen revelación. No es que Jesús dijo que él no tenía dónde recostar la cabeza. Yo le aseguro que si usted se va caminando por todos lados predicando el evangelio, va a haber días que no tenga dónde recostar la cabeza. Pero en muchos lugares dice que llegaron a casa de no sé quién, que llegaron a casa de no sé cuánto, que llegaron a tal lugar, porque ¿quién no va a hospedar a Jesucristo? Si hoy un evangelista, X persona, anda evangelizando, no le falta dónde quedarse, lo van a recibir. Alguna vez podrá quedarse en la calle. ¿Cuánto más Cristo? Amén. Entonces, usted debe saber que desear las cosas buenas que Dios hizo para nosotros no es malo. Desear estar prosperado, desear estar sano, desear, amado hermano, no tener dolor, desear, amado hermano, estar con tu familia muy bendecida, eso no es pecado. El pecado está cuando nuestro deseo y nuestro propósito por tener eso es el equivocado. Yo quiero comprarme el camionetón para que vea al vecino que a mí me va bien y que a él le va mal. Ahí está equivocado. No, yo quiero ser prosperado, yo quiero ser bendecido, porque yo quiero que Cristo sea glorificado. Dígame, amén. Así es. Yo quiero que el Señor sea glorificado en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en cada cosa, las sencillas y las grandes. Así que no tenga miedo de desear las cosas buenas que Dios hizo para ti y para mí. No tenga temor de eso. Desde muchos púlpitos se predica la pobreza y el dolor. Qué triste. Qué triste que las obras del diablo las convirtamos en voluntad de Dios. No, usted debe saber que Jesucristo, mire bien, que Jesucristo vino a deshacer y a destruir toda obra del enemigo en nuestras vidas. Aleluya. ¿Alguna obra o toda? Toda. Toda obra del diablo. Dice la palabra de Dios que cuando Juan el Bautista dudó, vaya y díganle y pregúntenle si es el Mesías. Pregúntenle. Y Jesús dijo, vayan y digan lo que ven. Los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpios, los cojos caminan y a los pobres les es anunciado el evangelio. ¡Aleluya! Vayan y díganle cuál es mi voluntad, está diciendo Jesús. Vayan y díganle que yo estoy sacando a todos del reino de las tinieblas y lo estoy trayendo a un reino de bendición. No solamente de bendición, como hablamos, Angelito, en la mañana, sino de sobre bendición. Aleluya. Pero debemos creer eso.
¿Lo creen? ¿Y por qué tienen sus caras tan serias? Es como si yo le digo, te acabas de ganar un cheque en blanco y ponle la cifra que quieras en cualquier área de tu vida. Y así. Amén. No es que usted esté así, hay uno, pero no quiero decir quién. Aleluya, ¿cuál? El cheque que... No, échamelo para acá. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la voluntad de Dios para mí. La voluntad de Dios para ti es un cheque en blanco, para que tú pidas todo lo que tú quieras, que sea su voluntad y será hecho en tu vida. Amén. Es un cheque en blanco. ¿Qué quieres? Que sea su voluntad. Bueno, primero tengo que conocer su voluntad. Bueno, es buena, agradable y perfecta. Aleluya. ¿Y qué es bueno, agradable y perfecto? Bueno, vamos a ver lo que dicen los evangelios. ¿Cómo andaba Cristo manifestando el reino para conocer la voluntad de Dios? Porque Jesucristo era la voluntad del Padre manifiesta en obras. Y cuando vemos a Jesucristo, Él bendecía, ayudaba, perdonaba, sanaba, sustentaba, daba y bendecía. Aleluya. Esa es la voluntad de Dios. Pero el enemigo llega como pajarraco, te encaja tu situación. No, pero tú eres esto y tú tienes esto. Y luego por otra mano te quita la palabra para que no la creas. Y la persona dice, ¿pero por qué? No deje que el diablo le quite la palabra de Dios. Dice la palabra, dijimos en la mañana, Evangelito, dice la Biblia, que la palabra de Dios son vida, son espíritu, diga conmigo, espíritu y son vida. No dice espíritu y muerte, no, diga conmigo, espíritu y vida. Dice la palabra que su palabra es eficaz, viva, eficaz, cortante. Dice la Escritura que sus palabras siempre producen lo que deben de producir, por lo cual se mandaron. Aleluya. Eso dice la palabra. Y entonces chocamos con la verdad y tiene dos opciones: tomarla o rechazarla. ¿Usted qué va a hacer? Aleluya. No importa tu situación. Yo estoy viviendo situaciones, nada más que yo no se las digo a usted, se las digo ya al pastor, ¿va? De luchas. Pero yo sé que en Cristo hay victoria. Y le voy a decir una cosa: Cristo nunca pierde una batalla. No, Señor. Yo, las áreas de oportunidad, en lugar de decir, no, es que Dios, no, digo yo, algo está mal en mí. Señor, pero tú tienes poder para que yo componga mi dirección de mi fe y yo pueda verdaderamente vivir en tu voluntad. Aleluya. Señor, yo creo y me levanto y me despierto y digo, Señor, gloria a Dios por este día. Hoy tú vas a destruir toda obra del diablo sobre mi vida. Aleluya. Tú la destruyes, Señor. Tú a eso veniste. Señor, tú hoy me ves como justo. Tú, Señor, hoy has declarado sobre mi vida todas las bendiciones que vienen en la Biblia. Aleluya. Todas son para mí. Oye, ¿y porque lo dices va a pasar? No, va a pasar porque lo dice la palabra de Dios. Por eso va a pasar. Cuando te dicen, no es cierto. ¿Y quién dice? Dios. Pero no te estás viendo. No, mira, yo lo que veo es la voluntad de Dios. Así es. Y la voluntad de Dios es, mire bien, que toda persona en Cristo viva lo mejor de la vida. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo sabe, pastor? Pues nos dio lo más grande que tenía. Dice que no escatimó, no regateó a su propio hijo. O sea, Él nos dio lo mejor. Y por eso, porque Él me dio lo mejor, yo sé
que en Cristo Él quiera que yo viva lo mejor de la vida. Ponga atención. Cuando digo lo mejor, porque no quiero que el diablo trabaje y le ponga pensamientos, son los deleites del mundo, son los deleites de Cristo en nosotros. Aleluya. ¿Sí? Es la voluntad de Dios para nosotros. Buena, agradable, perfecta. Es la bendición de Dios sobre nuestras mentes, nuestros corazones, sobre nuestros cuerpos, pero también en nuestro entorno. Él quiere que tú tengas lo mejor. ¿Lo crees? Sonríe. Dice la Escritura, vimos el domingo pasado, que Él, ¿qué hizo? Nos redimió de toda la maldición de la ley. Y no nos redimió de la bendición, no, de la maldición. Quiere decir que las bendiciones son para ti. Y que ninguna maldición puede tocar la vida de un hijo del Señor. Aleluya. Ninguna, porque el único que maldijo fue Dios, y Dios mismo nos redimió de esa maldición. ¿No es maravilloso? Yo en la mañana decía, Señor, te pasaste. ¿Y por qué? Como que esfuerzo por creerlo. Sí, porque tu forma de ver las cosas es la que te enseñaron en la religión. No, Señor, yo quiero ver las cosas como tú las ves. Mire, en Cristo las personas pueden vivir una vida en abundancia en todas las áreas. Y te voy a decir una cosa, esto es sin mover un pelo, solamente creyendo primeramente. Pero debes hacer, no, la condición es creer. Ahí empieza todo. Y claro, viene la obediencia y viene la santidad, pero ese es otro tema que vamos a hablar después. ¿Cómo se juntan todos esos temas con esto? Pero Dios dispuso todo por fe. Ay, pastor, entonces puedo vivir como el diablo. Ese no es un cristiano. Entonces es que yo conozco en las iglesias, la gente nada más te dice, no, es que mira, al cabo es por gracia, yo puedo hacer lo que quiera. Ese no es un cristiano. Un cristiano es alguien que ama a Cristo, aleluya, que ha nacido de nuevo, que en su mente no hay el cambio de decir, entonces puedo pecar y luego puedo hacer, no hay doble vida. Una persona que ama a Cristo habla de Cristo, se mueve en Cristo, camina en Cristo. Amén. Pide en Cristo, cree lo que Cristo cree de Él mismo. A veces que me hacen esa pregunta, ¿verdad? Es por gracia. Perdón, es como con el maestro de inglés, que le digo, pero ¿cómo es posible que eso se pronuncie así? Yo soy maestro de inglés, no lo inventé. Y me cayó el 20 y dije, cuando me preguntan, le dije, no, yo enseño la Biblia, no la inventé yo. Cualquier reclamación, ventanilla número 2. Vaya allá con el Señor y reclámele lo que quiera. Él dice, diga conmigo, dígalo, es por gracia. ¿No es maravilloso, Sebastián? Si nosotros recibimos la promesa más alta, que es la salvación, por fe, mediante la gracia, todas las pequeñeces que hay abajo, digo pequeñeces porque no hay cosa más grande que ser salvo, ¿estamos de acuerdo? Todas las pequeñeces que hay abajo son igualito, por fe. Es un cheque en blanco.
Aleluya. ¿Qué le va a poner ahí? ¿Qué le va a poner? El Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? Le dijo a un ciego, creo. ¿Qué quieres que te haga? A ver, déjame sacar el cheque, empéceme la pluma. ¿Qué quieres? Que sea su voluntad. Dice que Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, Él nos da los deseos de nuestro corazón. Así dice, así leímos, ¿verdad, hermano? En la mañana. Así dice. No lo interprete, no, y vienen los teólogos. No quiso decir eso. ¿Sabe cuál fue el error de Adán y Eva? No creer que Dios dijo lo que quiso decir. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que la palabra es muy clara y no creemos lo que Él quiere decir. No pudo haber dicho eso. ¿Cómo va a decir Dios? O sea, ¿cómo vamos a tener a Dios trabajando, concediéndonos todas las cosas? No lo digo yo, lo dijo Él. Él lo dijo. Reclámele a Él. Pero Él dijo que esa es la confianza que tenemos, que si pedimos una cosa conforme su voluntad, Él la cumple. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Su voluntad es que usted viva lo mejor de la vida. Su voluntad es que usted glorifique a Cristo en todas las áreas. Como que no traga, ¿va? Como que no pasa la verdad. Hágala así. Pásela. No se preocupe. A mí tampoco como que quería pasar. Pero me levantaba en el cuartito que tengo. Aleluya, Señor. ¿Cómo no lo había visto? O sea, sí lo había visto, pero no. ¿Cuál es tu límite? Lo que no pongas en el cheque es tu límite. Pero lo que pongas, eso Dios, Él dijo, yo te lo voy a dar. Aleluya. Así es. ¿No es maravilloso? Apláudale. En Cristo lo hemos dicho, y lo voy a decir hasta el cansancio, porque el diablo anda queriendo robarse la semilla. Como agricultor que salimos a sembrar, somos receptores de todas. En Cristo todas las promesas son ¿qué? Son sí, diga conmigo, son sí. Diga, son sí y son amén. Otra vez, como si no hubiera pasado. En Cristo todas las promesas son sí. Aleluya. Algunas, solamente algunas. ¿Todas? ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? ¿Por qué? Porque lo dice Dios. Aleluya. Apláudale otra vez. Si es para Cristo, que sea con más fuerza. Y luego hay una que me gustó mucho porque en el mundo somos... ¿Quién ha sido rechazado alguna vez en el mundo? Digo, hay gente que no. Yo he sido rechazado en el mundo desde chiquito. Desde que tengo conciencia. El mundo ejerce rechazo. El mundo, desde que somos niños, le voy a decir mi experiencia, no sé usted, a lo mejor usted, así en algo, pero a mí no. El mundo siempre se encargó de decirme que yo no valía, que era un miserable, y yo llegué a tener problemas de estima, nada más que no es mi personalidad, pero llegué a tener problemas de sentirme, va a sonar, perdóneme lo que voy a decir, pero pues soy yo. O sea, lo tengo que decir porque pues, es para mí. O sea, usted puede decirle otra cosa. Yo llegué a sentirme muy, muy feo. Y no soy feo. O sea, tampoco soy Brad Pitt, pero feo no soy. ¿Estamos de acuerdo? Que digan, no, mira qué horrible persona. Llegué a sentirme feo. Discúlpenme los feos. Nadie es feo en Cristo, aleluya. Dice que hermosea el rostro de los que tienen al Señor, aleluya. Insignificante, cucaracho, me llegué a sentir. Y por eso
caí en todos los excesos que caía. Y me tragué cervecería y media. Y ya, ¿para qué le cuento? Para poder esconder ese cucaracho, ese ser despreciable y horroroso. El que no merecía más que lo que estaba viviendo y cosas peores. Pero Cristo dijo, no te equivoques. Yo te salvé y tú mereces lo que yo digo que tú mereces. Aleluya. Amén. Y entonces, como nos han, el mundo, el diablo ha hecho de nosotros un desprecio total, entonces nos sentimos que sí tú, pero no yo. No, sí aquel que está allá puede ser prosperado, pero el cucaracho no. ¿Sí? Aquellos pueden ser sin dolor, pero yo no, yo tengo que sufrir. Pues no, dice el Señor que para su reino, para sus bendiciones, para su poder, para su gracia, no hay acepción de personas. Aleluya. Es para todos. Dígalo, es para mí. Así es. Diga, yo soy lo que Dios dice que soy. Así es. ¿Y sabe qué es usted? Justo, santificado, salvo, redimido, bendecido, prosperado y en victoria. Aleluya. Eso es lo que Dios ve en ti. Es que yo no estudié. No, estudie, ¿verdad? Pero no es eso, es Dios. Y luego, ¿sabe cómo? Y lo voy a mencionar porque varios me preguntaron. Los que me preguntaron, les voy a decir, porque si uno pregunta o dos, es que la duda está en más, normalmente. Por fuera de la iglesia y dentro de la iglesia me preguntaron, oye, pero dice Pablo en 2 Corintios, dice que Dios le mandó un aguijón en la carne. ¿Lo han escuchado? Pero la teología de la enfermedad y del dolor y de la miseria interpreta ese aguijón como una enfermedad. Ya ves, el apóstol Pablo. Yo lo que dije con los que sabían la palabra, dije, estudia la vida de Pablo, estúdiala. Y nunca vas a encontrar en ninguna parte en la vida de Pablo que el aguijón de Pablo era una enfermedad. ¿Sabe cuándo lo va a encontrar? Diga conmigo, nunca. Él dice lo que es, el aguijón. Dice que es un mensajero de Satanás. Se lo envió para que lo abofeteara constantemente. Voy a parafrasearle, ¿verdad? Y luego Pablo dice, 3 veces le rogué a Dios que me lo quitara y me dijo, no, que te baste mi gracia. Lo primero que hace una persona que estudia la Biblia es decir, concordancias. La palabra se interpreta a sí misma. En la Biblia, en alguna parte, aguijón, ¿lo mencionan como enfermedad? No. Cuando usted estudia la Biblia, se da cuenta, le voy a decir un solo pasaje, hay varios más, en Números 33:55, cuando Dios le está diciendo, van a entrar a la tierra, van a correr y matar a todos los enemigos míos de ahí, pero si no los hacen, esos enemigos, dices, serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados y os afligirán. O sea, los aguijones eran personas que les harían la vida de cuadritos prácticamente, en versión Nuevo León, a los hijos de Dios si ellos no los echaban fuera de la tierra. Entonces, Pablo, que es hebreo, tiene el pensamiento hebreo y cuando usa las expresiones hebreas,
Un hebreo sabe lo que está diciendo. Aguijón, y se acordaron de Números 33:55. Está hablando de Números 33:55. Pues así eran los hebreos, se los sabían de memoria. Entonces, más adelante en el verso, él dice que se gloría en sus debilidades. Y los teólogos de la enfermedad quieren que diga se gloría en sus enfermedades. No, señor, lea bien su Biblia. Dice en sus debilidades. Y Pablo, cuando usted lee la Biblia, en ningún lugar menciona que las debilidades son enfermedades. No. Así y ya no. No. Y inmediatamente dice cuáles son sus debilidades: en persecución, en azotes, en dolores, o sea, dolores de persecución, dice la palabra. Y luego da un decálogo más adelante de que perseguido, apedreado, latigueado. Ese era el aguijón, que él se movía con tanta unción que él volteaba y en el nombre de Jesús salían demonios, en el nombre de Jesús resucitaba personas, en el nombre de Jesús las personas sanaban, pero de cada pueblo a pan y agua lo traían de puros golpes y cachetadas, para que no se ensorbeciera. Imagínate, no, hay que darle muchos golpes a por predicar. Estamos hablando de un servidor que se metió a expandir el evangelio. Pero el enemigo quiere usar la palabra para robarle su corazón y de su mente, que la voluntad de Dios es que usted esté bien. Amén. Desde el inicio, Dios le dio un trato especial al apóstol. Le dijo: le voy a enseñar cuánto debe de padecer por servirme. Pero no necesariamente todos los que le servimos pasamos lo que pasó Pablo. No. Aquí la persecución es que te digan: eres cristiano, uy, guácala. Esa es la persecución. Allá era que te pedrearan, te pegaran y te hicieran cosas. Entonces, regresamos al punto. La voluntad de Dios, diga conmigo, la voluntad de Dios para mi vida es que sea salvo, dígalo, que sea salvo, que sea sano, que tenga vida en abundancia, que los ríos de Dios corran de mi interior, que tome toda la plenitud de Cristo, que sea prosperado, que tenga autoridad, que viva en sobreabundancia, que tenga paz, felicidad, gozo, que experimente el amor de Dios a su máxima expresión. Aleluya, esa es la voluntad de Dios para tu vida. Y hay personas que pelean contra eso. No. Pues a lo mejor tú, pero la voluntad de Dios para mi vida es esta. Aleluya. El que quiera sufrir, que se vaya, para de sufrir. Yo aquí me voy a gozar. Me voy a gozar con un Dios bueno, con un Dios poderoso, un Dios glorioso que nos salvó, y no nos salvó para pisotearnos, sino para ponernos en lugares altos. Aleluya. Serás cabeza y no cola. No pedirás prestado aunque te duela. No, sino que tú prestarás. Estarás en posición de dar, porque es mejor dar que recibir. Y es mejor dar que recibir. Mire bien, ¿por qué es mejor dar que recibir? Porque es mejor estar en posición de ayudar que de ser ayudado. Pero todos necesitamos ayuda. Así que cuando usted lo ayuden, usted ayude para que la bendición que viene desde lo alto pase por usted, aleluya, y no se detenga, aleluya. Sea parte, sea un conducto de la bendición de Dios. Como el aceite de la barba de Aarón, que comienza en la cabeza y termina haciendo charco. Algunos están haciendo así en el charquito, maripositas, abajo, recibiendo toda la bendición de Dios. Así que deséalo. Dios quiere que desees su bendición. Hasta que no te canses de vivir la situación que vives,
y la dejes de paladear y qué rico, qué rica es la miseria. Hasta que no la dejes de disfrutar, hasta que te canses completamente, vas a voltear y desear, Señor, yo deseo todas tus bendiciones. Y ahí es cuando Dios, ¡pum! Pues ahí están, porque esa es mi voluntad, aleluya. Así es. ¿Lo digo yo? ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Un aplauso a Cristo. Así que no deje que el enemigo le robe la palabra de Dios. Y él va a usar la misma Biblia, la va a usar para torcerla. La teología, las tradiciones muertas, predicadores de enfermedad y de dolor, familia y amigos, te van a decir, no, manito, no, o sea, no creas todo lo que te dicen. Yo volteo y digo, te reprendo en el nombre de Jesús, sácate de aquí, no me estés hablando de eso. Yo creo lo que dice Dios, no todo lo que me dicen, lo que dice Cristo, aleluya. Para terminar, mire, 3 casos de engaños. Dice 2 Corintios 11:4, dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron, no lo crean, no reciban. La gente va a darle un evangelio de sufrimiento, no es cierto. Se sufre por obedecer a Dios, es diferente que obedecer porque vivo todavía en el mundo y en el pecado. Sufrimos persecución, pero eso es bien diferente de sufrir miseria. Por servir a Cristo hay un sufrimiento, sí, pero nunca nunca afecta las bendiciones que Dios nos da. Es diferente. Después vamos a hablar de eso. Hoy estamos hablando de este tema en particular. En Gálatas dice, Gálatas 1:6-9 dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser buenas noticias, pero no lo son en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Hay quien predica un evangelio diferente, que todas las bendiciones solamente serán en el cielo, pero Cristo dijo, las tendrán 100 veces aquí y allá. Así dice Cristo, no lo digo yo, o no dice así. Así dice. Digan, sí, hermano, así dice. Así dice, gloria a Dios. Pues ni modo, ¿qué quiere que haga? Así dice. Pero hay gente que dice, no. Eso no es así. Te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. A mí no me vas a robar la palabra. Aleluya. Karencita, ¿me ayudas, por favor? Así que las semillas, póngase de pie, antes de empezar a tocar, tú no toques. Las semillas que cayeron en buena tierra, diga, yo soy buena tierra. Dígalo, diga, yo soy buena tierra. Así es. Representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyendo la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Aleluya, gloria a Cristo. Nos vamos a despedir del Facebook, por favor, si pueden cortarle.